En el corazón de nuestro universo, hay un lugar que desafía todo lo que sabemos sobre el cosmos. Imagina una región del espacio tan vasta que podría caber en 10.000 galaxias del tamaño de la nuestra. Pero no hay nada allí. Vacío absoluto. Un punto frío que los astrónomos notaron por primera vez en los datos del telescopio espacial y que aún no pueden explicar. Este no es solo un espacio vacío. Esta es una anomalía que no debería existir según nuestros modelos del universo. La temperatura de la radiación del CMB allí es 70 microkelvin más baja que en el espacio circundante. ¿Suena insignificante? Pero a escala cósmica, es una desviación catastrófica que apunta a algo fundamentalmente extraño. Cuando el satélite MAP detectó por primera vez esta anomalía en 2004, los científicos pensaron que era un error del equipo. Pero las mediciones posteriores del telescopio Planck confirmaron que el vacío de Eridani es real. Se extiende a 1.000 millones de años luz de ancho y está a 3.000 millones de años luz de distancia, en dirección a la constelación de Eridanus. ¿Qué pudo haber creado un agujero tan gigante en el tejido del espacio? La primera hipótesis era relativamente simple: un supervacío. Una enorme región del espacio con una densidad de materia extremadamente baja. En un universo normal, las galaxias se distribuyen más o menos uniformemente, formando una red cósmica de cúmulos y vacíos. Pero tal vacío es tan grande que los fotones de la radiación CMB, al pasar a través de él, pierden energía debido al efecto integrado de Sachs-Wolf. Se están enfriando y lo vemos como un punto frío. Suena lógico, pero hay un problema. Incluso el supervacío más grande no debería crear un efecto de enfriamiento tan fuerte. Las matemáticas no cuadran. Los estudios han demostrado que, de hecho, hay menos galaxias en esta área de lo esperado, pero no lo suficiente como para explicar toda la anomalía. Algo más está sucediendo allí. Algunos físicos han propuesto una idea más radical. ¿Qué pasa si el vacío de Eridanus es un rastro de una colisión con otro universo? Según la teoría del multiverso, nuestro universo puede ser una de las innumerables burbujas en el espacio en constante expansión. Estas burbujas a veces chocan, dejando huellas en la radiación del CMB. El punto frío puede ser una huella de este tipo, un hematoma de un impacto cósmico que ocurrió hace miles de millones de años. Suena a ciencia ficción, pero las matemáticas de la mecánica cuántica y la teoría de la inflación permiten esta posibilidad. Si esto es cierto, entonces el vacío de Eridanus es una ventana a otra realidad, prueba de que no estamos solos, incluso a nivel de universos. Hay una tercera hipótesis, aún más alarmante. Algunos investigadores creen que el punto frío puede deberse a un defecto topológico en el espacio-tiempo que quedó del Big Bang. Imagina una grieta en el tejido mismo de la realidad, una cicatriz cósmica que nunca sanará. Estos defectos, llamados cuerdas o texturas cósmicas, podrían haberse formado teóricamente en los primeros momentos del universo, cuando las diversas fuerzas de la naturaleza se separaron. Lo que hace que el vacío de Eridani sea realmente misterioso es que desafía un principio cosmológico, la idea fundamental de que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala. De acuerdo con este principio, no debe haber direcciones o lugares especiales en el espacio. Todo debería ser más o menos igual donde quiera que mires. Pero el vacío de Eridanus nos dice lo contrario. En 2017, los astrónomos realizaron un estudio detallado de esta área, mapeando todas las galaxias en la dirección del punto frío. Descubrieron que, de hecho, había menos galaxias allí, alrededor de un 20% menos de lo esperado. Pero incluso esto no explica completamente la anomalía de temperatura. Eso deja un residuo inexplicable que continúa desconcertando a los científicos. Curiosamente, el vacío de Eridani no es la única anomalía en la radiación del CMB. También está el eje del mal,
una extraña alineación en la estructura a gran escala del fondo cósmico de microondas que parecería indicar una dirección preferida en el espacio. ¿Están relacionadas estas anomalías? ¿Apuntan a un problema fundamental en nuestra comprensión del universo? Algunos físicos van aún más lejos, sugiriendo que el punto frío puede deberse a la energía oscura, la fuerza misteriosa que hace que el universo se expanda a un ritmo acelerado. Quizás la energía oscura se comporta de manera diferente en esta región del espacio, creando una anomalía local en la expansión del espacio. Esto podría explicar por qué los fotones están perdiendo más energía allí de lo esperado. Imagínese mirar una fotografía tomada hace 13.000 millones de años, cuando el universo era un bebé. En esta foto, ves una extraña mancha oscura que no se parece a ninguna otra. Es como encontrar una huella digital en una obra de arte de la naturaleza, un indicio de que algo ha interferido con el proceso de creación del cosmos. El vacío de Eridanus nos plantea preguntas fundamentales. Si es el resultado de una colisión con otro universo, ¿cuántas colisiones de este tipo han ocurrido? ¿Pueden volver a suceder? ¿Y qué significa esto para nuestro lugar en el multiverso? Si se trata de un defecto topológico, ¿qué otras rarezas se esconden en la estructura del espacio-tiempo? También hay consecuencias prácticas. Si nuestro modelo del universo no puede explicar una anomalía tan grande, tal vez debamos reconsiderar las constantes fundamentales de la cosmología. El valor de la constante de Hubble, la densidad de la materia oscura, la ecuación del estado de la energía oscura, todo esto puede necesitar ser ajustado. En 2021, un grupo de investigadores propuso un nuevo enfoque. Tal vez el punto frío no sea una sola anomalía, sino una superposición de varios vacíos más pequeños alineados a lo largo de nuestra línea de visión. Como cuentas en una cuerda, estos supervacíos crean el efecto de enfriamiento acumulativo que observamos. Esta explicación es más conservadora, pero requiere una coincidencia increíble, que varios vacíos gigantes se alinearon solo para crear el efecto observado. Lo sorprendente es lo mucho que todavía no sabemos sobre el espacio. Vivimos en una era de cosmología precisa, cuando podemos medir la edad del universo con una precisión de unos pocos millones de años. Conocemos la composición del cosmos, alrededor del 5% de materia ordinaria, el 27% de materia oscura y el 68% de energía oscura. Pero al mismo tiempo, no podemos explicar el punto frío gigante en el cielo. El vacío de Eridanus nos recuerda que el universo está lleno de sorpresas. Cada vez que creemos entender el cosmos, la naturaleza nos muestra algo que no encaja en nuestras teorías. Y esto es maravilloso, porque son tales anomalías las que hacen avanzar a la ciencia. Quizás los telescopios futuros nos den respuestas. El telescopio espacial James Webb y una nueva generación de observatorios terrestres pueden detectar detalles sutiles en la estructura del punto frío que apuntarán a la verdadera causa de la anomalía. O tal vez necesitemos una física completamente nueva, una teoría que unifique la mecánica cuántica y la relatividad general de una manera que aún no podemos imaginar. Mientras tanto, el vacío de Eridani sigue siendo uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Cuelga allí en el cielo, frío y oscuro, un recordatorio silencioso de que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar. Y en algún lugar de este vacío puede estar la clave para comprender la naturaleza misma de la realidad. Cuando los astrónomos miran el vacío de Eridani, no solo ven la ausencia de galaxias. Ven un rompecabezas que toca los cimientos mismos de nuestra comprensión del cosmos. Cada nuevo avistamiento agrega detalles, pero la imagen solo se vuelve más extraña. Piensa en la escala. 1.000 millones de años luz de diámetro. La luz, la cosa más rápida del universo, viaja a través de este vacío durante 1.000 millones de años. Durante este tiempo, las civilizaciones pueden surgir y desaparecer miles de veces.
Las estrellas nacen, viven y mueren. Pero en el vacío de Eridanus, todo esto es dramáticamente menor. Lo interesante es que la vacuidad no es un vacío en el sentido literal. Todavía hay materia por ahí, está aproximadamente un 30% por debajo del promedio del universo. Eso puede parecer una pequeña diferencia, pero a escala cosmológica, es enorme. Esta es la diferencia entre una próspera metrópolis espacial y un desierto. Imagina mirar un mapa del cielo nocturno desde el centro de este vacío. En lugar de las miles de galaxias que vemos desde la Tierra, solo verías un lamentable puñado de puntos de luz dispersos en el océano de oscuridad. El cielo habría sido mucho, mucho más oscuro. El universo parecería más solitario, más vacío. Hasta hace poco, tal civilización podría no haber sabido que existían otras galaxias. Pero, ¿por qué se forman tales vacíos? La respuesta está en la historia temprana del universo. Inmediatamente después del Big Bang, la materia se distribuyó casi perfectamente de manera uniforme, con pequeñas fluctuaciones cuánticas en la densidad. Estas fluctuaciones, amplificadas por la inflación cósmica, fueron las semillas de toda la estructura que vemos hoy. Las regiones con una densidad ligeramente mayor atrajeron más materia bajo la influencia de la gravedad. Se volvieron aún más densos, formando galaxias y cúmulos de galaxias. Y las regiones con una densidad ligeramente menor perdieron materia, que se filtró a regiones más densas. Con el tiempo, estas áreas no densas crecieron, convirtiéndose en vacíos gigantes en la red cósmica. Este es un proceso natural, y hay vacíos en todo el universo. Pero el vacío de Eridani es demasiado grande y demasiado vacío, incluso con este mecanismo. Las simulaciones por computadora de la evolución del universo muestran que una estructura tan gigantesca es altamente improbable. No imposible, pero tan raro que no deberíamos haberlo encontrado en la parte observable del espacio. Esto nos lleva a un problema estadístico. Si el vacío de Eridani es tan improbable, entonces o somos extremadamente desafortunados y vivimos en una parte muy atípica del universo, o nuestros modelos están incompletos. La mayoría de los científicos se inclinan por la segunda opción. En algún lugar de nuestras ecuaciones, falta un factor, una variable desconocida que hace que tales estructuras sean más probables. Una posibilidad está relacionada con las ondas gravitacionales primordiales. Durante la inflación cósmica, en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, el espacio-tiempo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Esta expansión debería haber creado ondas en el tejido mismo del espacio-tiempo, ondas gravitacionales a una escala colosal. Estas ondas podrían haber dejado huellas en la distribución de la materia, creando estructuras inusualmente grandes. Otra posibilidad intrigante tiene que ver con la materia oscura. Sabemos que la materia oscura existe debido a su efecto gravitacional sobre la materia ordinaria y la luz. Pero no sabemos qué es. La mayoría de los modelos sugieren que es materia oscura fría, partículas que se mueven lentamente según los estándares cósmicos. Pero, ¿y si hay diferentes tipos de materia oscura con diferentes propiedades? Es posible que la región del vacío de Eridani esté dominada por un tipo especial de materia oscura que interactúa de una manera diferente. O tal vez sucedió algo en el universo primitivo que cambió la proporción local de materia oscura a energía oscura. Estas ideas son especulativas, pero muestran cuán amplio es el rango de posibilidades. También hay un aspecto filosófico en este misterio. Estamos acostumbrados a pensar en el universo como algo comprensible, regido por leyes que podemos descubrir y escribir en lenguaje matemático. Pero, ¿y si la realidad es fundamentalmente más extraña? ¿Qué pasa si hay fenómenos que no se pueden comprender completamente dentro del marco de nuestros modelos mentales? El vacío de Eridanus nos hace pensar en los límites del conocimiento científico. Por un lado,
tenemos herramientas increíblemente precisas y teorías sofisticadas. Por otro lado, nos encontramos con fenómenos que estas teorías no pueden explicar. Esta tensión entre el conocimiento y la ignorancia es lo que hace que la ciencia sea emocionante. También es interesante pensar en cómo las generaciones futuras verán este misterio. Quizás dentro de 100 años, los estudiantes de cosmología se preguntarán si alguna vez encontramos misterioso el vacío de Eridanus. La solución puede resultar elegante y obvia en retrospectiva. O tal vez siga siendo uno de esos misterios profundos que apuntan a los límites de la comprensión humana. Cuando miramos un punto frío en la constelación de Eridanus, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos comenzó su viaje hace miles de millones de años, cuando la Tierra aún no existía, cuando nuestro Sol aún no había nacido. Esta luz antigua lleva información sobre el estado del universo en esos tiempos antiguos, codificada en su temperatura y polarización. El CMB es una especie de fotografía infantil del espacio, una imagen tomada cuando el universo tenía solo 380.000 años. Hasta este punto, el cosmos era opaco, lleno de plasma que la luz no podía atravesar. Pero cuando el universo se enfrió lo suficiente, los electrones y protones se combinaron para formar átomos de hidrógeno, y la luz pudo viajar libremente. Este momento se llama recombinación, y fue entonces cuando apareció la radiación CMB. Desde entonces, ha viajado a través del espacio en expansión, enfriándose y estirándose hasta convertirse en la radiación de microondas que vemos hoy. Y hay una extraña mancha oscura en esta foto antigua que no debería estar allí. Lo que hace que esta situación sea aún más intrigante es que el vacío de Eridani no es solo un rompecabezas académico. Tiene implicaciones reales para nuestra comprensión de la física fundamental. Si no podemos explicar esta anomalía, entonces tal vez necesitemos revisar nuestros modelos de gravedad, o inflación, o incluso el Big Bang. Algunos físicos han sugerido que el punto frío puede deberse a modificaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein. Esta teoría funciona muy bien en la mayoría de las situaciones, pero sabemos que no puede ser la última palabra porque es incompatible con la mecánica cuántica. Quizás en escalas cosmológicas, la gravedad funciona de manera un poco diferente, y el vacío de Eridanus es un indicio de esta modificación. También existe la posibilidad de que la anomalía esté relacionada con las condiciones iniciales del Big Bang. La mayoría de los modelos cosmológicos asumen que las fluctuaciones de densidad en el universo primitivo siguieron una cierta distribución estadística llamada gaussiana. Pero, ¿qué pasaría si hubiera componentes no gaussianos, anomalías raras que crearan estructuras inusuales? Estos no gaussianos podrían ser la firma de procesos exóticos durante la inflación. Quizás el campo de la inflación interactuó con otros campos de maneras que no tenemos en cuenta en los modelos estándar. O tal vez la inflación en sí misma ocurrió de manera desigual, con variaciones locales que dejaron huellas en la estructura del universo. Uno de los aspectos más fascinantes del vacío de Eridani es que nos hace preguntarnos sobre la naturaleza del espacio en sí. Estamos acostumbrados a pensar en el espacio como un contenedor vacío en el que existen las cosas. Pero la física moderna nos dice que el espacio es una entidad dinámica que puede curvarse, expandirse e incluso desgarrarse. En la teoría cuántica de campos, incluso el espacio vacío está burbujeando con actividad. Las partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, tomando prestada energía del vacío por breves momentos antes de aniquilarse. Estas fluctuaciones cuánticas en el vacío son reales, podemos medir sus efectos en los laboratorios. Pero, ¿cómo se comportan en la escala de 1000 millones de años luz? Quizás el vacío de Eridani es la región donde la naturaleza cuántica del espacio se manifiesta a nivel macroscópico. Tal vez hubo una rara fluctuación cuántica a una escala colosal que creó una anomalía local en la estructura del espacio-tiempo. Suena increíble,
Pero la mecánica cuántica está llena de fenómenos increíbles que, sin embargo, son reales. Otra posibilidad involucra cuerdas cósmicas, hipotéticos defectos unidimensionales en el espacio-tiempo. Imagina una grieta en un lago helado, solo que en lugar de hielo, es el tejido de la realidad misma. Estas cuerdas son increíblemente delgadas, más pequeñas que un núcleo atómico en ancho, pero pueden extenderse por miles de millones de años luz. Y tienen una masa colosal, un trozo de cuerda cósmica de 1 kilómetro de largo puede pesar más que la Tierra. Si una cuerda cósmica pasó a través de la región que se convirtió en el vacío de Eridani, podría haber afectado la formación de las estructuras de tal manera que habría creado la anomalía observada. El campo gravitacional de la cuerda curva el espacio a su alrededor, creando un efecto de lente y afectando el movimiento de la materia. Con el tiempo, esto podría conducir a la formación de un vacío inusualmente grande. El problema es que nunca hemos detectado una cuerda cósmica directamente. Siguen siendo objetos teóricos, predichos por algunas teorías, pero no confirmados por observaciones. Si el vacío de Eridanus está realmente conectado a una cuerda cósmica, sería uno de los mayores descubrimientos de la física. También hay una explicación más mundana, pero no menos interesante. Tal vez el punto frío es solo una fluctuación estadística, el equivalente cósmico de las colas que caen 20 veces seguidas cuando se lanza una moneda. Esto es poco probable, pero no imposible. En un universo lo suficientemente grande, incluso los eventos extremadamente raros deben ocurrir en algún lugar. Esta idea está relacionada con el principio antrópico. Si el universo es infinito, o si hay un multiverso con un número infinito de universos, entonces debe haber una región con una anomalía como el vacío de Eridani en alguna parte. Y podemos observarlo simplemente porque existimos en la parte de la realidad donde está. Esta no es una explicación en el sentido tradicional, pero es un recordatorio de que los eventos raros se vuelven inevitables a una escala suficientemente grande. Es interesante pensar en cómo encaja el descubrimiento del vacío de Eridanus en la historia de la cosmología. Cada generación de astrónomos ha hecho descubrimientos que han ampliado nuestra comprensión de la escala del universo. Galileo vio que la Vía Láctea está formada por estrellas. Hubble demostró que las nebulosas son galaxias distantes. Penzias y Wilson descubrieron la radiación CMB, confirmando la teoría del Big Bang. Cada uno de estos descubrimientos nos mostró que el universo es más grande y complejo de lo que pensábamos. El vacío de Eridani continúa esta tradición. Nos muestra que incluso cuando creemos que entendemos la estructura a gran escala del cosmos, todavía hay sorpresas que desafían nuestras teorías. Lo que me sorprende es la elegancia de cómo podemos estudiar este fenómeno. No podemos enviar una sonda al vacío de Eridan, está a miles de millones de años luz de distancia, e incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaría miles de millones de años en llegar allí. Pero no lo necesitamos. La luz que ha pasado por esta zona lleva información en sus propiedades. Al medir la temperatura y la polarización del CMB, podemos reconstruir la historia de esta región del espacio. Es como la arqueología, solo que en lugar de cavar en el suelo, excavamos a través del tiempo, usando la luz como nuestra pala. Cada fotón es un mensajero del pasado antiguo, y si aprendemos a leerlo correctamente, nos contará su propia historia. Los telescopios modernos nos permiten hacer esto con una precisión increíble. Podemos medir las diferencias de temperatura en millonésimas de grado. Podemos mapear la estructura del CMB con una resolución que habría sido inimaginable hace solo unas décadas. Y con cada nuevo avistamiento, agregamos detalles a nuestro mapa del cosmos. Pero cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. ¿Por qué el principio cosmológico, que funciona tan bien en la mayoría de los casos, parece romperse en el caso del vacío de Eridani? ¿Hay otras anomalías que aún no se han descubierto?
¿Y qué nos dicen estas anomalías sobre la naturaleza fundamental de la realidad? Algunos físicos han sugerido que podríamos vivir en un universo holográfico, donde toda la información sobre el espacio tridimensional está codificada en una superficie bidimensional. Es una idea radical, pero se deriva de un trabajo teórico serio en gravedad cuántica y teoría de cuerdas. Si es cierto, anomalías como el vacío de Eridani podrían ser fallas en la proyección holográfica, lugares donde la información se codifica de una manera no estándar. Esto puede sonar absurdo, pero recuerde que muchas de las cosas que ahora aceptamos como hechos alguna vez parecieron absurdas. La idea de que la Tierra gira alrededor del Sol era contraria al sentido común. La mecánica cuántica, con su principio de incertidumbre y función de onda, parecía una locura incluso para sus creadores. Pero la realidad no tiene por qué corresponder a nuestras ideas intuitivas. El vacío de Eridanus también plantea preguntas sobre la naturaleza del tiempo. Cuando miramos un punto frío, estamos mirando hacia el pasado. Pero no es solo el pasado distante, es el pasado temprano del universo. Una época en la que las leyes de la física pueden haber funcionado de manera un poco diferente. En las condiciones extremas del universo primitivo, a temperaturas y densidades inimaginables, podían ocurrir procesos que no se pueden reproducir o incluso comprender completamente en la actualidad. Tal vez el vacío de Eridani sea un fósil de esa época, un rastro de un evento que ocurrió cuando el universo tenía solo unos segundos de edad. Quizás durante la transición de fase, cuando una de las fuerzas fundamentales se separó de las demás, hubo una fluctuación que creó la semilla para un futuro vacío gigante. También se especula sobre una conexión con los agujeros negros. Algunos teóricos han sugerido que los agujeros negros primordiales podrían haberse formado en el universo primitivo, objetos que surgieron no del colapso de las estrellas, sino directamente de las fluctuaciones de densidad después del Big Bang. Si hubiera menos agujeros negros primordiales en la región del vacío de Eridani, esto podría afectar la formación de galaxias y crear la subdensidad observada. O, por el contrario, tal vez hubo un agujero negro supermasivo o un grupo de tales agujeros, que, por su influencia gravitacional, crearon una región con una densidad reducida a su alrededor. Estos agujeros podrían haberse evaporado a través de la radiación de Hawking, dejando solo una huella gravitacional en la estructura del espacio. La radiación de Hawking es en sí misma una de las predicciones más sorprendentes de la física teórica. La idea de que los agujeros negros pueden evaporarse emitiendo partículas unifica la mecánica cuántica, la termodinámica y la gravedad de una manera que aún no se comprende completamente. Si los agujeros negros primordiales jugaron un papel en la formación del vacío de Eridani, sería una prueba de que los efectos cuánticos pueden tener implicaciones cosmológicas macroscópicas. Piense en la escala de tiempo. El universo tiene ahora unos 13.500 millones de años. El vacío de Eridanus se ha estado formando durante la mayor parte de esta historia. Este no es un evento instantáneo, sino un proceso que se extiende durante eones. La materia se estaba drenando lentamente de esta región, atraída por la gravedad de las regiones circundantes más densas. Con el tiempo, la subdensidad creció, el vacío se expandió, convirtiéndose en el desierto cósmico que vemos hoy. Pero incluso cuando lo llamamos desierto, debemos tener en cuenta el contexto. Todavía hay millones de galaxias en el vacío de Eridani. Simplemente hay menos de los que debería haber. Desde un punto de vista humano, sigue siendo un espacio inimaginablemente rico y lleno de materia. Pero según los estándares cosmológicos, esto es realmente un vacío, una anomalía en la distribución de la materia. Es interesante imaginar cómo sería la astronomía si la humanidad hubiera evolucionado en un planeta en el centro del vacío de Eridani. Los astrónomos antiguos habrían visto muchas menos galaxias en el cielo. Quizás el descubrimiento de que el universo está lleno de galaxias habría llegado mucho más tarde.
O tal vez habrían pensado más tiempo que estaban viviendo en un cosmos excepcionalmente vacío, sin darse cuenta de que estaban en una región anómala de un universo más grande y densamente poblado. Esto plantea una pregunta filosófica sobre una perspectiva cósmica. Nuestra comprensión del universo está inevitablemente coloreada por nuestra ubicación en él. Estamos en las afueras de una galaxia espiral ordinaria, en una región típica del espacio. Pero, ¿y si viviéramos en un lugar menos típico? ¿Cómo cambiaría esto nuestra comprensión de la cosmología? El principio antrópico dice que estamos necesariamente en una parte del universo que puede sustentar la vida. Pero dentro de esta limitación, hay una gran variedad de ubicaciones posibles. El vacío de Eridani nos recuerda que el cosmos no es homogéneo, incluso si es estadísticamente homogéneo a grandes escalas. Volviendo a la posibilidad de una colisión de universos, esta idea abre perspectivas alucinantes. Si nuestro universo colisionó con otro, ¿qué propiedades tenía ese otro universo? ¿Tenía las mismas constantes físicas? ¿Las mismas leyes de la naturaleza? ¿O era una realidad completamente alienígena con diferentes tipos de partículas, fuerzas e incluso dimensiones? La teoría de cuerdas predice la existencia de muchos universos posibles, cada uno con una configuración diferente de dimensiones adicionales plegadas. El número de configuraciones posibles es tan grande que los físicos lo llaman el paisaje de la teoría de cuerdas, un paisaje metafórico con 10 a 500 potencias de diferentes valles, cada uno de los cuales representa un universo posible. Si la colisión ocurrió, entonces otro universo podría ser una de estas configuraciones alternativas. El rastro de la colisión, impreso en la radiación de la reliquia, sería una ventana a otra realidad física. Es como encontrar un fósil de una criatura de una evolución paralela, prueba de que otros caminos de desarrollo son posibles. Pero volvamos a explicaciones más mundanas. Uno de los problemas de explorar el vacío de Eridan es que solo lo vemos desde un ángulo, la Tierra. No podemos volar alrededor de él, no podemos mirarlo desde diferentes ángulos. Es como tratar de entender la forma de una montaña viéndola desde un solo punto de vista. Los astrónomos intentan sortear esta limitación mediante el uso de una variedad de métodos de observación. Estudian no solo la temperatura del CMB, sino también su polarización, la distribución de las galaxias y las lentes gravitacionales. Cada método ofrece una perspectiva ligeramente diferente sobre la estructura de esta región del espacio. Las lentes gravitacionales son particularmente interesantes. Cuando la luz de objetos distantes pasa a través de una región de gran masa, su trayectoria se curva por la gravedad, al igual que la luz se dobla al pasar a través de una lente. Al estudiar cómo se dobla la luz de los objetos más allá del vacío de Eridani, podemos mapear la distribución de la materia dentro de él, incluida la materia oscura invisible. Estos estudios han confirmado que el vacío de Eridani tiene menos materia de la esperada. Pero también demostraron que la distribución de la materia allí no es del todo ordinaria. Hay patrones extraños, asimetrías que insinúan la compleja historia de la formación de esta región. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es el papel de la energía oscura en todo esto. La energía oscura es una fuerza misteriosa que constituye aproximadamente el 70% de la energía del universo y hace que el cosmos se expanda a un ritmo acelerado. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos, pero no tenemos idea de lo que realmente es. El modelo más simple de energía oscura es la constante cosmológica, un número que Einstein agregó a sus ecuaciones y luego llamó su mayor error. Pero resulta que la constante cosmológica es real, solo que tiene muy poca importancia. El problema es que la teoría cuántica de campos predice que su valor debería ser 10 elevado a la potencia 120 de lo que se observa. Esta es la peor predicción en la historia de la ciencia. Quizás el vacío de Eridanus esté relacionado con este misterio. ¿Qué pasa si la energía oscura no es exactamente constante en el espacio y el tiempo?
¿Qué pasa si hay fluctuaciones locales en su densidad o propiedades? Tales fluctuaciones podrían afectar la tasa de expansión del espacio en diferentes regiones, creando anomalías como un punto frío. Esto nos lleva a la idea de que las constantes de la física pueden no ser tan constantes como pensamos. Durante la mayor parte de la historia de la física, se asumió que las constantes fundamentales, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la carga del electrón, eran las mismas en todas partes y en todo momento. Pero algunas teorías permiten la posibilidad de que estas constantes puedan variar en el espacio o cambiar lentamente con el tiempo. Si es así, entonces el vacío de Eridani puede ser una región donde las constantes físicas son ligeramente diferentes a las nuestras. Esto no significa necesariamente que las leyes de la física sean diferentes allí. Las leyes pueden ser las mismas, pero con parámetros ligeramente diferentes. Es como la misma fórmula matemática, pero con diferentes números insertados en ella. Encontrar tales variaciones sería revolucionario. Esto significaría que el universo es aún más diverso de lo que pensábamos. También podría ayudar a explicar el problema del ajuste fino, el misterio de por qué las constantes de la física tienen los valores exactos que permiten que existan estructuras complejas como estrellas, planetas y vida. En un multiverso con variaciones en las constantes físicas, diferentes regiones tendrán diferentes propiedades. La mayoría de las regiones serán inhabitables. Pero en áreas raras donde las constantes son adecuadas, los observadores pueden evolucionar. Estamos necesariamente en una de esas áreas, porque de lo contrario no estaríamos allí para hacer estas preguntas. Pero incluso en un área habitable, puede haber anomalías como el vacío de Eridani, restos de límites entre regiones con diferentes constantes o rastros de procesos que ocurrieron durante el establecimiento de estas constantes. También está la cuestión de la causalidad y el horizonte de eventos. En el momento en que se emitió la radiación del CMB, las diferentes partes del universo no podían relacionarse causalmente entre sí. Estaban fuera de los horizontes de eventos del otro. Sin embargo, la temperatura de la radiación del CMB es notablemente uniforme en todas las direcciones. Este es el problema del horizonte, y es uno de los principales motivos de la teoría de la inflación cósmica. La inflación resuelve este problema asumiendo que todas las partes observables del universo estuvieron alguna vez en contacto causal, antes de que la inflación las inflara a proporciones enormes. Pero el vacío de Eridani es tan grande que plantea preguntas sobre cómo podría haberse formado una estructura a gran escala. Si la anomalía surgió antes de la inflación, debe haber sido una pequeña fluctuación cuántica que la inflación ha extendido a proporciones cósmicas. Si surgió después de la inflación, necesitamos un mecanismo que pueda crear una estructura tan grande en un universo en expansión. Ninguna de las opciones es fácil, y ambas plantean preguntas difíciles. Pensando en todo esto, me sorprende lo mucho que podemos aprender con solo mirar al cielo. Cada fotón que llega a nuestros telescopios lleva información. Su energía nos habla de la temperatura de la fuente. Su longitud de onda, alterada por la expansión cósmica, nos indica la distancia. Su polarización nos habla de los campos magnéticos y los procesos de dispersión por los que ha pasado. Al recolectar miles de millones de estos fotones y analizarlos estadísticamente, podemos reconstruir la historia del cosmos. Este es un logro intelectual increíble, fruto de siglos de progreso científico. Desde las leyes del movimiento de Newton hasta la mecánica cuántica, desde la espectroscopia hasta la cosmología, todas se unen para darnos una imagen del universo, y, sin embargo, a pesar de todo nuestro progreso, todos nuestros telescopios y ecuaciones, el vacío de Eridani sigue siendo un misterio. Es un recordatorio humilde de que el universo siempre estará un paso por delante de nosotros, siempre guardará secretos que desafían nuestra comprensión. Quizás esta sea la verdadera belleza de la ciencia.
no en las respuestas finales, sino en el viaje constante de descubrimiento. Cada acertijo resuelto abre nuevas preguntas. Cada respuesta conduce a un nivel más profundo de malentendido, que requiere herramientas y teorías aún más sofisticadas. El vacío de Eridanus no es solo un punto frío en el mapa del CMB. Esta es una invitación. Una invitación a pensar más profundamente, a observar más de cerca, a cuestionar nuestras suposiciones. Es una ventana a los procesos que dieron forma al universo hace miles de millones de años, y quizás a una realidad que existe más allá de la nuestra. Cuando los futuros astrónomos miren hacia atrás en nuestro tiempo, pueden sorprenderse de que encontráramos esta anomalía tan misteriosa. O tal vez el vacío de Eridan sea una de esas grandes preguntas que definen una época, un catalizador para una física completamente nueva que ni siquiera podemos imaginar todavía. Allí, en dirección a la constelación de Eridanus, a una distancia de 3.000 millones de años luz, hay un vacío gigantesco. Frío, oscuro, casi sin vida para los estándares cósmicos. Pero en su vacío, nos dice algo importante sobre la naturaleza de la realidad. Nos susurra que el universo todavía está lleno de maravillas, que los límites de nuestro entendimiento no son muros, sino horizontes más allá de los cuales se encuentran nuevos descubrimientos. Y mientras miramos fijamente a este abismo, tratando de desentrañar su misterio, mira hacia atrás, mudo y misterioso, guardando sus secretos en una luz fría que ha viajado durante miles de millones de años para llegar a nuestros ojos. El vacío de Eridanus espera. Ella espera hasta que seamos lo suficientemente sabios como para entender su mensaje.